Continuando con la lectura del DSM-5, entramos a otro trastorno que es el trastorno depresivo debido a otra afección médica. Criterios de diagnóstico. A. Un periodo importante y persistente de estado de ánimo deprimido o una disminución notable del interés o del placer por casi todas las actividades que predominan en el cuadro clínico. B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra sustancia. C. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como por ejemplo trastorno de adaptación con estado de ánimo deprimido, en que el factor de estrés es una afección médica grave. D. El trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirium. E. El trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral o otras áreas importantes del funcionamiento. Este trastorno depresivo o otra afección médica hay que especificar F06.31 con características depresivas, o sea que no se cumplen todos los criterios para un episodio depresivo mayor, con F0632 con episodio de tipo de depresión mayor, se cumplen todos los criterios excepto el criterio C para un episodio depresivo mayor. F0634 con características mixtas, también existen síntomas de manía o hipomanía, pero no predominan en el cuadro clínico. Característica diagnóstica. El rasgo esencial del trastorno debido a otra afección médica es un periodo de tiempo importante y persistente de estado de ánimo deprimido o una disminución notable del interés o del placer en toda o casi todas las actividades que predominan en el cuadro clínico. Criterio A. Y que se piensa que están relacionados con el efecto fisiológico directo de otra afección médica. Criterio B. Para determinar si las alteraciones del ánimo se deben a otra afección médica general, el clínico debe establecer primero la presencia de una afección médica general. Además, el clínico debe establecer que la alteración del ánimo está etiológicamente relacionada con la afección médica general mediante un mecanismo fisiológico. Se necesita una evaluación exhaustiva e integral de múltiples factores para realizar el juicio clínico. Aunque no hay guías clínicas infalibles para determinar si la relación entre la alteración del ánimo y la afección médica es etiológica, algunas consideraciones sirven de guía en esta área. Una consideración es la presencia de una asociación temporal entre el comienzo, la exacerbación o la remisión de la afección médica general y la alteración del ánimo. Una segunda consideración es la presencia de rasgos que son atípicos en los trastornos del estado de ánimo primario. Por ejemplo, una edad atípica de comienzo, un curso atípico o ausencia de historia familiar. Los datos científicos de la bibliografía que sugieren que podría existir una asociación directa entre la afección médica general en cuestión y el desarrollo de síntomas afectivos podrían ser útiles como contexto para la evaluación de cada situación concreta. Entonces, se necesita una evaluación exhaustiva e integral de múltiples factores para realizar el juicio clínico. Aunque no hay guías clínicas infalibles para determinar si la relación entre la relación del estado de ánimo y la afección médica es etiológica, algunas consideraciones sirven de guía en esta área. Una consideración es la presencia de una asociación temporal entre el comienzo, la exacerbación o la remisión de la afección médica general y las alteraciones del ánimo. Una segunda consideración es la presencia de rasgos que son típicos en los trastornos del estado de ánimo primario, por ejemplo, una edad atípica de comienzo, un curso atípico o ausencia de historia familiar. Los datos científicos de la bibliografía que sugieren que podría existir una asociación directa entre la afección médica general en cuestión y el desarrollo de síntomas afectivos podrían ser útiles como contexto para la evaluación de cada situación concreta. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. La etiología, por ejemplo, la relación causal con otra afección médica basada en las mejores pruebas clínicas. Es la variable esencial del trastorno depresivo debido a otra afección médica.
La lista de afecciones médicas que se dice que pueden inducir una depresión mayor nunca está completa y la esencia del diagnóstico es el buen juicio clínico. Existen alteraciones claras y algunos correlatos neuroanatómicos entre la depresión e infarto cerebral, enfermedad de Huntington, enfermedad de Parkinson y daño cerebral traumático. Entre las afecciones neuroendocrinas más estrechamente asociada a la depresión se encuentran la enfermedad de Cushing y el hipotiroidismo. Hay otras muchas afecciones que se piensa que están asociadas con la depresión, como la esclerosis múltiple. Sin embargo, la bibliografía avala más esta asociación causal en algunas afecciones como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington, en que otras para el diagnóstico diferencial podría ser el trastorno de adaptación con ánimo deprimido. Repetimos, enfermedad de Huntington, Parkinson, daño cerebral traumático. Entre las afecciones neuroendocrinas más asociadas a la depresión se encuentra la enfermedad de Cushing y el hipotiroidismo. Hay otras muchas afecciones que se piensa que están relacionadas con la depresión, como la esclerosis múltiple. Sin embargo, la bibliografía avala más esta asociación causal en algunas afecciones como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington, que en otras para que el diagnóstico diferencial podría ser el trastorno de adaptación con ánimo deprimido. Desarrollo y curso. Tras un infarto cerebral, el inicio de una depresión parece ser muy agudo, teniendo lugar al día o a los pocos días del accidente cerebrovascular en la mayor serie de casos. Sin embargo, en algunos casos, el comienzo de la depresión se produce tras semanas o meses del ACV. En la mayor serie de casos, la duración del episodio depresivo mayores tras un infarto cerebral fue 9 a 11 meses de promedio. De modo similar, el estado de ánimo depresivo de la enfermedad de Huntington aparece bastante pronto en el curso de la enfermedad. En la enfermedad de Parkinson y en la enfermedad de Huntington, esta precede a menudo a las alteraciones motoras mayores y el deterioro cognitivo se asocia a cada afección. Esto es más importante en la enfermedad de Huntington, en que la depresión se considera el primer síntoma neuropsiquiátrico. Existen datos científicos basados en la observación que muestran que la depresión es menos frecuente según progresa la enfermedad de Huntington. Factores de riesgo y pronóstico. El riesgo de que se inicie de forma aguda un trastorno depresivo mayor tras un ACV en el plazo de un día o una semana después del episodio parece correlacionarse estrechamente con la localización de la lesión, siendo mayor el riesgo asociado a los infartos frontales inferiores y aparentemente menor asociado a las lesiones frontales derecha en los pacientes que lo presentan a los pocos días del infarto. No se observan asociación en las regiones frontales ni con la lateralidad en los estados depresivos que ocurren 2 a 6 semanas tras el infarto. Repito, factores de riesgo y pronóstico. El riesgo se inicia de forma aguda tras un trastorno depresivo mayor tras una ACV en el plazo de un día o una semana desde el episodio. Parece correlacionarse estrechamente con la localización de la lesión, siendo mayor el riesgo asociado a los infartos frontales inferiores y aparentemente menor el asociado a lesiones frontales derecha. Aspectos diagnósticos relacionados con el género. La diferencia de géneros corresponde con la asociada a la afección médica general. Por ejemplo, el lupus es más frecuente en las mujeres y el infarto cerebral es algo más frecuente en los hombres de mediana edad que en las mujeres. Marcadores diagnósticos. Los marcadores diagnósticos corresponden con lo asociado a la afección médica. Por ejemplo, los niveles de esteroides en sangre u orina ayudan a corroborar el diagnóstico de enfermedad de Cushing, que puede estar asociado con síndromes maníaco-depresivos. Riesgo de suicidio. No hay estudios epidemiológicos que aporten datos que permitan diferenciar el riesgo de suicidio de un episodio depresivo mayor debido a otra afección médica del riesgo de un episodio depresivo mayor en general. Hay informes de casos que se relacionan los suicidios con el episodio depresivo mayor debido a otras afecciones médicas.
Existe una asociación clara entre las enfermedades médicas graves y el suicidio, en particular después del comienzo de la enfermedad o al diagnosticarla. Por tanto, sería prudente asumir que el riesgo de suicidio de los episodios depresivos que se asocian a afecciones médicas no es menor que el de la otra forma de episodio depresivo mayor, incluso podría ser mayor. Consecuencias funcionales del trastorno depresivo debido a afección médica. Las consecuencias funcionales se relacionan con aquellas que se asocian a la afección médica. En general se cree, aunque no se ha demostrado, que un episodio depresivo mayor inducido por una enfermedad de Cushing no va a recurrir si se detiene o se cura la enfermedad de Cushing. Sin embargo, se ha señalado, aunque no demostrado, que en algunos pacientes con daño cerebral estático y en otras enfermedades del sistema nervioso central, los síndromes afectivos, incluidos los depresivos y los maníacos hipomaníacos, pueden ser episodios, es decir, recurrentes. Diagnóstico diferencial. Trastorno depresivo no debido a otra afección médica. La determinación de si una afección médica que acompaña a un trastorno depresivo está o no causado al trastorno depende, primero, de la ausencia de algún episodio depresivo antes del comienzo de la afección médica. B. La probabilidad de que la afección médica relacionada pueda promover o causar un trastorno depresivo. C. La aparición de los síntomas depresivos poco después del comienzo del empeoramiento de la afección médica, especialmente los síntomas depresivos, remiten casi al mismo tiempo que se trata con eficacia el trastorno médico cuando éste remite. Otro diagnóstico diferencial, trastorno depresivo inducido por medicamentos. Es importante advertir que algunas afecciones médicas se tratan con medicamentos como esteroides o el interferón alfa, que pueden inducir síntomas depresivos o maníacos. En estos casos, el juicio clínico basado en los datos científicos disponibles es la mejor forma de intentar separar el más probable o el más importante de los datos factores etiológicos. Por ejemplo, la asociación con otra afección médica frente a un síndrome inducido por sustancias. Trastorno de adaptación. Es importante diferenciar los episodios depresivos de los trastornos de adaptación, ya que el comienzo de la afección médica en sí misma, un acontecimiento vital estresante que podría provocar un trastorno de adaptación o un episodio depresivo mayor. Los elementos más diferenciadores son la generalización del cuadro depresivo y el número y la cualidad de los síntomas depresivos que el paciente refiere o muestra en el examen del estado mental. El diagnóstico diferencial de las afecciones médicas asociadas es relevante, pero supera el alcance de este manual. Comorbilidad. Las afecciones comórbidas con el trastorno depresivo debido a afección médica son aquellas que se asocian a las afecciones médicas de relevancia etiológica. Se ha señalado que el delirium puede aparecer antes o durante los síntomas depresivos en los pacientes con varias afecciones médicas, como la enfermedad de Cushing. Es frecuente que se asocien síntomas de ansiedad, normalmente generalizados, y los trastornos depresivos independientes de la causa.